John Wesley Hardin nació en Bonham, Texas, un 26 de mayo de 1853. Fue el segundo hijo de James Gibson Hardin y María Elizabeth Texan, quienes tuvieron 8 hijos. Su nombre de pila le fue dado en honor del fundador de los metodistas, pues su padre era un pastor de esta congregación que solía viajar por los condados de ese nuevo estado, cuya bandera mostraba una estrella solitaria. Criado en la posguerra civil, se desarrolló en un ambiente de resentimiento hacia las autoridades federales, tal como lo menciona en su autobiografía. John demostró rebeldía desde temprana edad, al igual que la tierra que lo vio crecer. Sus padres se dieron cuenta rápidamente de que su hijo les causaría más de un problema: peleas en la escuela, altercados en la calle y escapadas de casa. Cuando tenía tan solo 9 años intentó huir y unirse al ejército confederado. Aunque los verdaderos problemas comenzaron en 1867 cuando apuñaló a Charles Slaughter, un compañero de clases, quien lo acusó de haber escrito en las paredes de la escuela frases difamatorias sobre un estudiante. John Hardin responsabilizó a Slate, quien respondió atacándolo con un cuchillo, pero Hardin, mucho más rápido, dio vuelta el ataque y acuchilló a Slate con su propio cuchillo, dejándolo gravemente herido. Un año después, en un combate de lucha libre, desafió a May Holzhausen, un antiguo esclavo de su tío, ganándole la pelea. May intentó vengarse de él, tras haber perdido la pelea anterior, atacó a Hardin con un garrote mientras este andaba a caballo, y Hardin le disparó varias veces hiriéndolo gravemente. Aunque buscó ayuda para May, días después, este falleció. Ya que no había manera alguna que John obtuviera un juicio justo, debido a la estricta postura de las autoridades contra crímenes hacia personas negras, su padre lo envió a esconderse, pero los soldados enviados a detenerlo, en gran parte eran ex-esclavos. Su hermano le advirtió que estaban en camino y debía huir. John Hardin, con tan solo 15 años de edad, se dio a la fuga junto a su amigo Frank Polk, quien fue capturado durante su huida, y a Hardin se le atribuyen al menos 4 muertes de soldados de la Unión. May Holzhausen fue su primera víctima mortal, pero por desgracia no la única. En enero de 1871, John Hardin fue arrestado en Marshall, Texas, por asesinar al alguacil John Hoffman de la ciudad de Waco. Él negó la acusación y camino a Waco, donde sería entregado para su juicio, mató a uno de los guardias y huyó con su caballo. Nuevamente capturado, logró matar a sus 3 captores y se dirigió al sur de Texas, donde se escondió con sus primos en la ciudad de Gonzales. Ganándose la vida a través del póker, en febrero de 1871, en una comunidad mexicana, asesinó a un individuo llamado Jim Bradley durante la partida de juego de cartas. Al no recibir su pago, golpeó a uno en la cabeza con su pistola y, disparando indiscriminadamente, fracturó el brazo de otro y le perforó el pulmón a un tercero, por lo cual, según él cuenta en su biografía, las buenas personas de la vecindad dijeron que hice algo bueno. Sigue viendo la historia sobre John Wesley Hardin hasta su trágico final. Continúa con esta fascinante saga del Far West. Tras lo acontecido, tomó un trabajo de cowboy para un ganadero llamado Chison, para ganar algo de dinero y poder salir del estado. Los hombres de Chison estaban tras la pista de unos ladrones de ganado que rondaban por los alrededores del rancho. En una venta, en las proximidades de la frontera de México, una noche, se presentaron 5 mexicanos bien armados y con aspecto de buscar problemas. Tras intercambiar insultos, los colegas de Hardin decidieron evitar la pelea. A pesar de ello, John se enfrentó solo a los bandidos. En un abrir y cerrar de ojos, los 5 hombres se alinearon uno al lado del otro, frente a la imperturbable figura de Hardin, quien con sus Colt del 38 desató el infierno hacia los desafortunados, derribándolos en pocos segundos. En ese tiempo, tuvo la oportunidad de visitar Abilene, en Kansas. A lo que expresó: he recorrido muchas ciudades promiscuas, pero considero que Abilene supera a todas. El pueblo estaba lleno de hombres y mujeres expertos en el juego, jugadores, vaqueros, criminales, personas de todo tipo. Una amplia oferta de bares, hoteles, barberías y casas de apuestas, todo a disposición. Estando en Abilene, compartía habitación con su primo Jeb Clement y su amigo, Charles Cougar, en una habitación contigua, en el Hotel American. Habiendo bebido demasiado, durante la noche, los ronquidos de Cougar no dejaban dormir a Hardin. Frustrado y borracho, realizó disparos a la pared para despertarlo, con la mala suerte que, uno de los disparos dio en la cabeza de Cougar y murió. Inmediatamente él y su primo escaparon del hotel antes que Wild Bill Hickok, en ese tiempo marshal del pueblo, los aprendiera.
Después de numerosas aventuras, estando en el condado de González en 1872, logró contraer matrimonio con su primer y único amor, la encantadora Jane Bowen, con quien tuvo 4 hijos, aunque rara vez pudo disfrutar de la vida conyugal y familiar, ya que se había convertido en el pistolero más buscado de todo Norteamérica. Su cabeza tenía una enorme recompensa. En agosto de ese año Harding fue herido de gravedad tras los disparos que le dio Felsaublad, por las pérdidas que sufrió en juegos de póker en el Gate Saloon en Trinity, Texas. Harding fue perseguido implacablemente. Finalmente, se entregó voluntariamente a un sheriff de su confianza en el pueblo de González, quien le ayudó a escapar dándole una sierra para cortar los barrotes. En octubre fue arrestado en el condado de Cherokee por el asesinato de 4 hombres de raza negra, pero logró escapar una vez más. Su destino cambió por completo en 1874, cuando los Rangers de Texas lo perseguían. Ese mismo año, en un tiroteo, mató al sheriff Charlie Webb, un hombre querido y respetado. Por consecuencia, su hermano fue linchado y 8 personas perdieron la vida, familiares e inocentes. Cientos de cazarrecompensas y sheriffs intentaban atraparlo, pero John era escurridizo, inteligente y letal. John Harding huyó a Florida tratando de rehacer su vida y adoptó el nombre de J.W. Svine. Por su captura se ofrecía una gran recompensa, vivo o muerto. En agosto de 1877, un amigo reveló su identidad, tras ser golpeado por un gerente de ferrocarril. Poco después, unos Rangers que viajaban en el mismo convoy, lo reconocieron y lograron capturarlo. Durante el arresto, intentó sacar su pistola y fue golpeado por resistirse a la autoridad. Temiendo sufrir el mismo destino que su hermano, enfrentó el juicio en Texas y recibió una condena de 25 años. Durante su confinamiento estudió leyes y, habiendo leído libros de teología, ocupó el puesto de superintendente en la escuela dominical de la prisión. Logró salir bajo juramento en febrero de 1894, cumpliendo solo 17 años de cárcel. Dispuesto a empezar de nuevo, se estableció en la ciudad del Paso, como ciudadano al servicio de la ley, pero su turbulento pasado lo complicó. Pronto, se encontró vagando por los bares, divirtiéndose, jugando y bebiendo. En ese tiempo Harding mantuvo una buena reputación en los juegos de mesa, mientras tanto, los policías lo vigilaban de cerca. En una tarde de agosto de 1895, en el Acme Saloon, mientras jugaba a los dados con Henry Brown, el oficial John Henry Salman le disparó a la cabeza, por la espalda, acabando con su vida. Según algunos testigos, sus últimas palabras fueron: 4-6 es a mejorar, Henry. Una de las leyendas más conocidas del lejano y salvaje oeste americano, el pistolero más rápido de la historia, capaz de desenfundar y disparar a 2 manos antes de que alguien pudiera chasquear los dedos, falleció de una manera poco honorable. Se dice que una amante pagó $75 por su entierro. Una de las armas que perteneció a este personaje, el revólver Colt 38, se exhibe actualmente en el Museo Yara im Davis Arms en Oklahoma. John Wesley Harding acumuló 42 muertes reconocidas, incluidas 4 sheriffs. Si te gustó nuestra historia y quieres seguir disfrutando de las que vendrán, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita.